Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, llegamos a cada uno de ustedes con el segmento Descubriendo tu potencial desde la ciudad de Miami. Casa Paterna Mi Pan, lo presenta y lo dirige la profeta Leonor Santamaría y el apóstol José Ramón Santamaría. Así es que buenos días y bienvenidos. Muy, pero muy buenos días a toda esa hermosa audiencia que se encuentra en estos momentos conectada con esta gloriosa emisora que ha sido abierta para la bendición de todos los seres humanos, incluyendo al pueblo del Padre Celestial y al que cree que no es pueblo del Padre Celestial. Estamos aquí como para compartir contigo, ¿cómo no? Para compartir contigo aquellas cosas que son necesarias que nosotros entendamos para poder descubrir nuestro potencial. Acuérdate que este programa se llama Descubriendo tu potencial. Tenemos que darte las armas que están en las escrituras, lo que dice la escritura, para que tú puedas razonar y entender que si la escritura habla eso con relación a ti, entonces tú lo único que tienes que hacer es creer, para que si crees sea posible que tu vida haya una transformación gloriosa y que tu potencial pueda salir. Bueno, sin más preámbulo, soy la profeta Leonor Santamaría y mi esposo, apóstol José Ramón Santamaría. Aquí estamos para compartir contigo esta palabra que tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec, cuando él nos dice que nosotros, por ser semejante a él y por la resurrección a la que fuimos objeto, nos convirtió en ministros de un nuevo pacto, con un ministerio básico y primordial que es el de la reconciliación. Entonces vamos a hablar acerca del ministerio del nuevo pacto, lo que tú representas. Si naciste de nuevo, eres legalmente, según lo que dice el libro de Hebreo, eres ministro de un nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? El pacto que representa Yeshua HaMashiach, nuestro redentor, o sea, Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, porque el antiguo sacerdocio fue abolido, o sea, aquel que estaba bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia, que por gracia nacimos de nuevo, por gracia nos ha bendecido y por gracia hemos abierto los ojos a una verdad presente con relación a la redención. Entonces tienes que abrir hoy bien tus oídos para que podamos entender el desarrollo del ministerio que todos los hijos del Eterno tenemos, el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué tenemos ese ministerio? Porque tú eres el único testigo de la reconciliación que Yeshua ha hecho con tu vida. Cómo te ha reconciliado con él y cómo ha hecho que tú entiendas que debes reconciliarte con la verdad bíblica y desechar la mentira de la religión o de la incredulidad. Entonces quiero que abras tus ojos para que oigas lo que el Espíritu tiene que decirnos en estos momentos según su palabra con relación a ser ministro de un nuevo pacto. Sí, es importante el conocer, el creer, el entender por qué somos ministros de un nuevo pacto, porque esto forma parte de nuestra nueva naturaleza, la que recibimos cuando nacemos de nuevo. Eso lo dimos ya hace muchos programas y hablamos sobre cuál es nuestra nueva naturaleza cuando aceptamos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador. Entonces somos hijos, esa es nuestra condición de ser hijos, pero tenemos un rol, es decir, somos ministros de un nuevo pacto con autoridad y poder para transitar en el reino de los cielos. Todo lo que hemos venido hablando es con base en que somos esos ministros de ese nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, como dice la palabra. Es que tradicionalmente y todavía se considera a los nacidos de nuevo, a los hijos del Eterno, al pueblo del Eterno, como ovejas. Es un término equivocado porque se basan en que cuando el pasaje ese que dice el pastor y sus ovejas, pero ese pasaje se refiere más que todo, es una parábola que puso el Yeshua HaMashiach estando aquí en la tierra, en que lo que quiere significar no es que tenemos los ministros el cuidado que tenemos que tener con todas aquellas personas que están bajo nuestra cobertura, bajo nuestro cuidado. Tenemos que enseñarles, transmitirles nuestra esencia, como un pastor cuida a sus ovejas, ¿me entiendes? Y entonces, pero eso se quedó de que somos las ovejas, y entonces no es lo mismo tú tener un criterio de ti, de que eres una oveja, porque te tratan así, o que eres un ministro competente, y sobre todo competente
del nuevo pacto de la gracia. Eso es lo esencial para las personas cuando nacen de nuevo, entenderlo. Porque si no se entiende esto, que es lo básico, no vas a entender todas las demás revelaciones que te da el Padre. Entonces, fíjate, en el libro de Corintios 3, del 4 al 6 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Exactamente. ¿No? Entonces, lo importante de esto es tener conocimiento, como decíamos, de que sí, es una cuestión bíblica, no es que uno lo quiera inventar, es algo que está establecido. Dice, cuando nacemos de nuevo, lo dice en el libro 2 Corintios también, dice, todas las cosas viejas, lo que están escritos, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice más adelante que nos dio el ministerio de la reconciliación. Si nos dio un ministerio es porque somos ministros, porque no le va a dar un ministerio a alguien que no es ministro, porque el ministerio es consecuencia de ser ministro, es el rol del ministro. Entonces, es algo bíblico, ¿no? Muchos pastores y todo, uno les enseña estas cosas y como que no la creen, a otros les da temor. Yo he hablado con algunos y les da temor que uno me decía, no, es que si yo le enseño, yo sé que eso es así, pero si yo le enseño esto a mi congregación, entonces se van a sentir igual a mí. Una cosa le decía, pero eso es absurdo, al contrario, es cuando más respetan, porque cuando una persona sabe que es ministro, se respeta a sí mismo y respeta a los demás. Y bueno, esa es una cuestión interesante. Lo más como alarmante o preocupante o cuestionable es que, por ejemplo, si te digo oveja, te parece normal, pero si te digo ministro, te parece anormal. Entonces la pregunta, si eso no te hace daño, si tú no lo estás inventando, si eso no te condena o vas a recibir un castigo porque tú te digas, porque te creas un ministro, entonces ¿por qué no adoptas la palabra ministro de un nuevo pacto y desechas que tú eres una oveja? ¿Por qué no? ¿Por qué te cuesta tanto? Para que te des cuenta la fuerza de la religión, lo que opera en nuestra vida. ¿Cómo opera en nuestra vida? Que brindándonos las escrituras un mejor pacto, decidimos quedarnos con lo que un hombre nos dijo. Míralo para que veas lo que hay en el trasfondo. Preferimos seguir lo que un hombre literalmente nos ha dicho por muchísimos años, por siglos, nos han tratado de eso, de siervo inútil, de muchas palabras que están en las escrituras que las hemos distorsionado, nos han tratado por muchos años de eso y hemos preferido la credibilidad, hemos preferido aceptar lo que otros nos dicen en lugar de tener la credibilidad en lo que las escrituras te están diciendo. Si naciste de nuevo, eres un ministro de un nuevo pacto. Lo dice el libro de Hebreos, no lo estamos diciendo nosotros. Entonces, ¿por qué te cuesta? Analízate por qué te cuesta tanto desechar lo que te han dicho siervo y siervo inútil. Tú no eres siervo, eres hijo. Tú no eres gallina, tú eres un hijo del Eterno, eres una nación santa, eres un pueblo elegido, eres un pueblo separado, eres una persona que tienes un padre, tu padre, el creador, con una comunión directa entre tú y él. Pero nos cuesta muchísimo. Entonces, muchas veces pensamos que eso es una herejía, decir que todos somos ministros, pero sí aceptas la herejía de que tú eres un gusano, eres trapo de inmundicia, eres un rebelde, eres una Jezabel y todos los nombres que hemos inventado en la religión en que hemos vivido por muchos años. Entonces, ¿cuál es el potencial que tú tienes que sacar en el día de hoy para poder admitir que eres un ministro, un nuevo pacto y desechar los conceptos antiguos? La decisión,
Tú tienes que decidirlo. El Padre no te va a coger y te va a ahorcar para que tú lo creas o no lo creas. El que te la estás perdiendo eres tú. Por eso posiblemente estás viviendo una vida con demasiadas dificultades en todos los órdenes, financiera, emocional, de salud, en tu ministerio, en todas las áreas que tú caminas. Tienes que enfrentar una realidad. Te han enseñado religión, te han enseñado conceptos equivocados. No estoy diciendo que lo hicieron por mal, yo no me meto en eso, pero y de igual manera no lo hayan hecho por mal, creyendo que estaban haciendo un bien, han hecho un daño terrible. Porque hoy en día, hermano, nosotros llevamos 24 años de estar en este país sacándole el basurero que tiene la gente en la mente. Y no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque la misma gente se para contra ti, se obstina en los criterios que tiene, que son contrarios a lo que dice la Escritura. Tú eres, te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, lo recibas o no lo recibas, lo admitas o no lo admitas, eres un ministro de un nuevo pacto porque naciste de nuevo. Ahora, fíjate tú lo importante de eso que estás diciendo, porque resulta que para lo que estamos hablando precisamente en estos programas, que es para descubrir tu potencial, no es lo mismo para tu potencial, porque el potencial viene del saber quién eres. Es decir, el poder que tú tienes para resolver las cosas, porque si no la persona, si una persona no sabe resolver algo o piensa que no puede hacerlo, se pone nerviosa, se pone temerosa, no tiene potencial. Entonces, no es lo mismo tú pensar que eres una oveja ante el Señor, eres una ovejita ahí dócil, está bien, ¿no? A pensar que eres un ministro con autoridad y con poder, que eres un hijo del Eterno. Entonces, eso te da un potencial tremendo. Puedes sacar de lo que está en el espíritu y traerlo aquí a la existencia para que el mundo vea, para que dé testimonio, para que manifieste el reino. Exactamente. Entonces, lo importante de esto es concientizarnos de esto, porque para empezar estos estudios de ser ministro, porque aquí se va a decir cómo debes después proceder, etcétera, etcétera, vamos a verlo poco a poco, pero lo primero que tienes que concientizarte, creerlo, porque si tú no lo crees, lo que se te vaya diciendo tampoco lo vas a creer. Entonces, tienes que hacer, si terminas el programa y todavía estás en duda, órale al Señor, ponte en comunión con Él para que sea Él el que te revele esa realidad. Porque sin revelación no hay nada. Pues sin revelación todo se convierte, como lo hemos dicho anteriormente en todos los programas, algunos programas hemos dicho que todo se queda en un conocimiento, pero lo que es revelado se vuelve carne, es rema en nuestras vidas y lo podemos poner por obra. Entonces, ¿qué significa que tenemos, que somos competentes, ministros competentes? La competencia es aquella persona que tiene virtudes, dones, habilidades, que le da la capacidad para poder desarrollar el trabajo que se le ha encomendado. Es decir, la competencia viene de la capacidad que tú tienes para cumplir con el trabajo que te ha dado. Ahora, cuando tú sabes todo esto, que cuál es tu verdadera naturaleza, ¿no? De hijo, de ministro de un nuevo pacto, del poder que tiene y todo eso, estar sentado en los lugares celestiales, todo lo que conlleva la naturaleza que recibimos cuando aceptamos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador. Entonces eso nos da la capacidad, la competencia para cumplir con el propósito por el cual el Padre nos trajo aquí a la tierra. Porque acordémonos que todos estamos aquí en la tierra con un propósito eterno, un propósito del que nos creó, del creador del universo. No estamos aquí por casualidad. Y lo que tenemos es que descubrir cuál es el propósito por el cual Él nos trajo y tomar las armas que Él nos da para que podamos cumplir ese propósito. Exactamente. Esa es la parte más importante del ser humano, porque si tú pasas por esta tierra 80, 90, 100 años, el tiempo que te dé el Padre para estar aquí, y te vas sin haber sabido cuál fue el propósito por el cual te mandó, cuando te presentas allá ante Él, entonces te presenta con los brazos vacíos. Exactamente. Totalmente, ¿ves? Ahora, eso no es pérdida de salvación para que no vengas a meter otra doctrina muy terrible que está en el pueblo del Eterno.
el pueblo del Eterno nació de nuevo, fue constituido ministro, un nuevo pacto, nación santa, como te dije ahorita, pero también tiene la otra cara de la moneda, que aparte que le cuesta mucho entender que es un ministro, también le cuesta mucho entender que si pecó, la salvación va a permanecer. La salvación tú te la ganaste no por tus obras, sino por los merecimientos de Yeshua con relación a la misericordia que tuvo de ti y porque tú antes de la fundación del mundo estabas inscrito en el libro de la vida, que era Él. Entonces simplemente Él te despierta al momento preciso, entonces Él no te va, si de antes de la fundación del mundo tú eras hijo del Eterno, aunque no hubieras nacido, entonces ¿cómo crees tú que ahora que naciste, que has sido procesado, que está siendo procesado, Él te va a quitar la salvación? Esa es otra doctrina de error que está en medio de nosotros muy fuerte, y cuando tú le dices a la persona que la salvación no se pierde, se enfrenta a ti. Bueno, espero que tú no seas de los que te enfrentes a nosotros porque te estamos diciendo una verdad. Y te vuelvo a repetir el mismo ejemplo con relación a la palabra ministerio. ¿Para qué te vas a enfrentar y para qué vas a luchar y para qué vas a contender? Wow, si la pierdo, no la pierdo. Acepta mejor que no la pierdes. Te conviene más aceptar algo bueno que aceptar algo que te crea duda, inseguridad, incertidumbre. Y por eso de ahí nacen las tales oraciones que se hacen, que entre otras cosas la oración nunca ha sido pública, sino privada. Es la más grande intimidad que tú tienes con papá y te sientas a escucharlo a él, no a estarle haciendo una lista de peticiones. Entonces, ahí en esa parte también tenemos otro problema. Como ministro, tú tienes que entender que la salvación no se pierde, tienes que entender que tu más grande nivel de intimidad con el Padre es la oración. Y ahí en la oración Él se va a alinear tus pensamientos a los de Él y te va a decir que tú perteneces a su reino y que el reino entre vosotros está y que se haga aquí en la tierra conforme en su morada eterna. Quiere decir que ahí tiene otro gran privilegio, la morada eterna, la forma como Él piensa de ti, como Él vive, te la revela. Entonces te empieza a mostrar cómo es que es el diseño del reino, para que tú vivas conforme al diseño del reino. ¿Entiendes ahora por qué hay tanta pobreza, por qué hay tantos conflictos, por qué hay tanta desesperación, por qué hay tantos problemas de salud, emocionales, financieros, de toda índole en el pueblo del Eterno? Escucha, la hora mala llegó a la tierra no para ti, para los perversos, para los malos y pervertidos de corazón. Entonces, ¿cómo tú te vas a defender de las circunstancias que van a llegar a la tierra? No importa todas las cadenas de oración y de guerra contra el diablo y de batallas espirituales que hayas hecho, en la hora mala ya tocó el planeta Tierra, porque eso es lo que antecede a la segunda venida de Yeshua, tu Redentor, por Dios, tu Redentor. Él viene a purificar nuestros corazones de los pensamientos absurdos de religión que nosotros tenemos, para que nosotros podamos purificar nuestra manera de pensar y podamos vivir acorde al diseño de Él y ser preservados de la hora mala. Pero ¿cómo tú le estás pidiendo al Padre, ayúdame, sácame, dame esto? Esa oración no tiene sentido, hermano. ¿Por qué? Porque Él te ayudó, Él te sacó, Él te liberó, Él te posesionó y Él te dio recursos. Pero tienes que usar la autoridad que está en tu boca, en tu mente, y tu boca lo declara y tus acciones lo demuestran. Tienes que traer a la existencia lo que te pertenece a ti por derecho legal, para que haya la provisión en tu casa suficiente, la que Él preparó antes de la fundación del mundo. Entonces, mira que cuando entiendo esta parte del ministerio, mira todo lo que voy a entender. Exactamente, está la competencia. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, que entendemos pues lo que somos y lo que podemos hacer. Y la competencia no es con los demás ministerios. La competencia es que eres competente, que eres hábil, que eres inteligente, que eres creativo, que tienes una mente brillante, que tienes los talentos, los dones, las habilidades dentro de ti. Por eso este programa se llama ¿cómo? Descubriendo tu potencial. Yo creo que esta mañana has sido confrontado descubriendo el potencial tan inmenso que tenemos los hijos de nuestro Padre Celestial, los que representamos su reino, para que no sigamos avergonzando el evangelio que hemos predicado, que es un evangelio de engaño, de religión, y un evangelio que lo único que ha hecho es atar al pueblo en lugar de hacer el papel que tenemos que hacer como ministro, desatar a un pueblo. Bueno, tenemos que seguir. Ahí voy, pero ya el tiempo no nos da.
De manera que yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Exactamente. Y mañana, jueves, wow, si hoy es miércoles. Miércoles. Dios mío, mañana el mejor día de la vida. ¿Por qué el mejor día de la vida, profeta? Porque es el día donde nosotros nos congregamos en nuestra casa paterna, 8 de la noche, hora Miami. Te invito a que entres a nuestra página mypanglobal.org y seas parte de nosotros, de nuestra casa paterna. Ahí vas a encontrar hermanos que todos son ministros, hermanos y hermanas ministros que han entendido que son esto que estamos hablando, porque una de las labores de nosotros, ministerialmente hablando, es despertar la naturaleza de tus hijos. Así que mañana jueves, ojalá y Dios permita que tú puedas tener internet. Yo declaro que sí lo vas a tener para que puedas entrar a nuestra casa paterna y ser parte de los miembros de esta congregación online, que es lo que nosotros hemos hecho por años, de años, de años. El único día donde nosotros nos congregamos los jueves, 2 horas solamente, y de 8 a 10 de la noche. Así que quedas invitado legalmente. Y te recuerdo, el sábado hay un segundo taller extraordinario de madre a maestra, para que no dejes que el terror en tu corazón de la responsabilidad que has tenido que dejar tu trabajo, que has tenido que dejar tus labores principales para educar a tus hijos y no crees que lo puedes educar ni sabes cómo educarlo, te llene de pánico. No lo permitas. El taller está hecho para los padres, para que entiendan que la educación primaria nació en el corazón del padre y se lo puso al corazón de los padres literalmente. Entonces no puede faltar a ese taller. Por favor, hermano, inscríbete. Haznos la vida fácil a nosotros en el sentido de que no te inscribas el mismo sábado porque nos complicas la vida. Y las inscripciones se cierran al mediodía porque no podemos atender a tanta gente. Inscríbete en el día de hoy. Ahora mismo entra a nuestra página mypanglobal.org. Inscríbete de una vez, por favor, en ese taller. No solamente va a ser de bendición para ti, y si tú no tienes hijos, tienes posiblemente amigos, familiares que están en serios problemas emocionales porque no saben cómo bregar con la parte de la educación de sus hijos. Así que ahí tienes los 2 cursos que empezamos la otra semana, los lunes y los martes, que tenemos siempre escuela, y el jueves mañana nos congregamos, y el taller que tenemos el domingo. mypanglobal.org, y que tengas un día de bendición y de mucha gloria. Bendiciones.